Muy buenos días a todos. Una de las maneras que tenemos de darnos a conocer es presentándonos. Y lo hacemos constantemente, por ejemplo en nuestras redes sociales, cuando en nuestro perfil escribimos una descripción acerca de nosotros, subimos fotos acerca de lo que nos gusta, de cuáles son nuestras pasiones. Lo hacemos también cuando buscamos un trabajo. Y aparte del currículum enviamos una carta de presentación donde escribimos cuáles son aquellas virtudes que creemos que nosotros podemos aportar a la empresa. Y estas son maneras a las cuales nosotros nos damos a conocer y nos presentamos entre aquellos que no nos conocen. En la palabra de Dios también Dios se presenta. Y a veces se presenta por las descripciones que otras personas hacen de él, pero en el libro de Éxodo hay una descripción que Dios hace incluso antes de que se escribiera el primer libro de la Biblia. Dios se presenta a Moisés como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No lo entiendo. Yo soy el Dios de tus ancestros, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y si vemos en Génesis, vemos que a Isaac Dios se le presenta como el Dios de su padre Abraham, a Jacob se le presenta como el Dios de Abraham y de su padre Isaac. Vemos que Dios se presenta como el Dios de estas personas. Así que en el día de hoy vamos a comenzar un estudio desde Génesis capítulo 12 hasta Génesis capítulo 50, donde nos narra la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, y a través de sus vivencias, a través de lo que ellos pasaron, vamos a responder a esta pregunta: ¿quién es Dios? Porque no nos vamos a fijar tanto en lo que hicieron bien, hicieron mal, en las cosas que realmente ellos hicieron, sino en cómo se manifiesta Dios a través de su vida. Y vamos a responder a esta pregunta: ¿quién es Dios? Pensemos que el libro de Génesis es un libro escrito por Moisés en el desierto a un pueblo que acaba de salir de Egipto y que se pregunta, bueno, ¿quién es este Dios que nos ha sacado con mano poderosa de Egipto? Y Moisés escribe Génesis describiendo que Dios es un Dios creador, que crea los cielos, la tierra, que crea el ser humano y lo crea con amor, lo crea con cariño para que viva con él en comunión en el huerto del Edén. Pero luego llega el pecado, que no es creación de Dios, como un Dios que cuida de los suyos y como un Dios que se manifiesta a través de la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, de un Abraham del cual le dicen que a través de él va a crear una nación grande, que es la nación de Israel. En cada uno de estos estudios nos vamos a fijar en un solo capítulo y a través de él vamos a ver una característica de Dios. Vamos a empezar con Génesis capítulo 12, donde se nos muestra que solo existe un solo Dios. Lo que encontramos en Génesis hasta este capítulo 12 es la historia general de toda la humanidad, de cómo Dios crea a través de Adán y Eva toda la humanidad, cómo Dios destruye a casi toda la humanidad menos una familia en el diluvio y cómo a pesar del diluvio el pecado vuelve a la tierra, a toda la humanidad. Pero ahora a partir del capítulo 12 la Biblia se va a centrar en una sola familia, en la familia de Taré, que es el padre de Abraham. Y Abraham es el personaje más importante que encontramos en la Biblia, exceptuando evidentemente a Jesús. Es el más importante porque para empezar es el padre del pueblo de los judíos y ellos lo consideraron a Abraham, siempre lo consideraron como su padre. No solo eso, sino el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 4 nos dice que Abraham es el padre de todos los creyentes. Entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿en qué tenía fe Abraham? Pues Abraham tenía fe en el único Dios verdadero, en el único Dios verdadero. Porque en la época de Abraham era normal que todos los pueblos fueran politeístas, tenían muchos dioses y estos dioses estaban especializados. Había el dios de la agricultura, el dios del agua, el dios de la fertilidad y así un panteón enorme de dioses. En este capítulo 12, Dios se presenta a Abraham como el único Dios verdadero. No hay otro. Y lo que vamos a ver a través de la clase de hoy y las dos siguientes, o sea, el capítulo 13 y el capítulo 14, es que lo primero que se nos describe acerca de Dios es que es un Dios único. No hay otro Dios. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Como vemos en estos textos, Dios se presenta a sí mismo como un único Dios. Y no solo como cualquier tipo de Dios, sino como un Dios poderoso, un Dios capaz de bendecir, de engrandecer, un Dios capaz de hacer promesas y poder cumplirlas. La Biblia entera respalda esta idea de que solo existe un único Dios. Y esto que para nosotros nos parece tan normal, tenemos que pensar que en la época de Abraham, como hemos dicho antes, era bastante revolucionario porque lo normal era que todos los pueblos tuviesen muchos
muchos dioses y durante siglos ha sido así. Todos los pueblos vecinos, cuando ya el pueblo de Israel había llegado a Canaán, por ejemplo, tenían multitud de dioses. Cuando Babilonia y Asiria se llevan cautivos al pueblo de Judá y al pueblo de Israel, eran pueblos que tenían multitud de dioses. Lo normal durante siglos ha sido que los seres humanos tengan multitud de dioses, pero la palabra de Dios es muy clara, solo existe un único Dios verdadero. Luego más adelante en Deuteronomio, en el capítulo 6, Moisés mismo va a escribir de nuevo esta idea al pueblo de Israel. En el capítulo 6, versículo 4 le dice: oh, escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. No existen muchos dioses, no existen un panteón, un grupo de dioses que dirigen, existe un único Dios verdadero. Pero la Biblia en varios lugares afirma de que sí pueden existir otros dioses, pero siempre va a hacer referencia a ellos como dioses inventados por el ser humano. En los Salmos vamos a encontrar referencias a ellos diciendo que son dioses que no pueden oír, son dioses que pueden tener manos, porque los ídolos que construyen los seres humanos tienen manos pero no pueden obrar, tienen boca pero no pueden hablar, porque realmente son exclusivamente invenciones humanas. No existe otro Dios como el Dios de la Biblia. Lo que le está pidiendo Dios a Abraham es que abandone su tierra, abandone su parentela, por una promesa de que va a tener una nación grande. Realmente lo que le está pidiendo es un ejercicio de fe, porque lo que vemos en Abraham es un hombre de fe. Es un hombre que ante esta promesa de Dios, del único Dios verdadero, cree en él, cree en sus palabras. Otra característica que tiene el Dios de la Biblia es que es un Dios poderoso que controla todos los ámbitos de la realidad. No es un Dios que se encarga solo de la agricultura o un Dios especializado en la guerra, sino que es un Dios poderoso en cualquier sitio, en cualquier lugar y en cualquier ámbito. Y es un Dios también que hace promesas y las puede cumplir, porque fijémonos que está diciéndole a Abraham que va a ser padre de una gran nación, cuando Abraham es un hombre que no tiene hijos. Entonces, el único Dios verdadero hace un pacto con Abraham. Es un pacto que veremos más en el capítulo 15, pero aquí ya empieza a desvelar algunas de las características de este pacto. Y cree en sus palabras porque sabe que no hay otro Dios que pueda prometerle nada más, ni existe otro Dios que pueda frenar las promesas del único Dios verdadero. Y pensemos en la respuesta de Abraham en fe. Dios le está pidiendo a Abraham que abandone el resto de su vida. Pensemos que en aquella época el hecho de abandonar su tierra, abandonar su parentela, irse a miles de kilómetros a otra tierra que Dios le había prometido, es dejar atrás toda esa vida. Nosotros hoy en día tenemos medios de comunicación a través de los cuales podemos volver y tenemos medios para comunicarnos con las personas que quizás han quedado atrás en nuestra vida, pero en aquella época no era así. Romper con la familia, romper con la tierra en que uno había nacido para irse a un lugar lejos era no volver jamás. Y es más, Abraham nunca volvió a la tierra de sus padres. Así que la respuesta a la pregunta ¿quién es Dios?, que vemos en estos primeros versículos del capítulo 12, es el único Dios verdadero. ¿Quién es el Dios de la Biblia? Es el único Dios verdadero y no hay otro. ¿Y cuál es la respuesta que hace Abraham ante esa declaración de Dios? Es responder en fe a la promesa de Dios. Lo que vemos a partir del versículo 4 hasta el final de este capítulo 20 es la manifestación de los primeros versículos. Es cómo Abraham responde en fe y va a la tierra de Canaán obedeciendo las palabras de Dios, cómo coge a Lot, que era su sobrino que estaba a su cargo después de la muerte del hermano de Abraham, que era Aram, y lo lleva consigo y lleva todos sus ganados. Abraham, una persona rica, lleva a sus siervos, lleva a sus ganados, lleva a todo su pueblo a esta tierra de Canaán, y lo hace porque cree en las palabras del único Dios verdadero. Y vemos como en estos versículos también Dios responde y Dios cuida de Abraham para que se cumpla la promesa. Abraham responde en fe y Dios responde con poder, moviendo las circunstancias para que ocurra lo que él mismo ha prometido. Y vemos cómo ocurre una circunstancia que no estaba al alcance de Abraham, que es que haya una hambruna en la tierra. Y esta hambruna no significa que Abraham pasase hambre, sino que lo que ocurría es que los ganados no tenían nada para comer. Y entonces corrían el riesgo de morir y la economía de la familia corría el riesgo de hundirse. Entonces Abraham va a la tierra de Egipto y en esa tierra de Egipto Dios mueve las circunstancias para que Abraham vuelva a la tierra de Canaán, porque Abraham no tenía que quedarse en Egipto. La tierra que Dios le había prometido era Canaán y Dios le va a dar la tierra de Canaán, no la tierra de Egipto. Todos estos versículos nos sirven de manifestación de cómo es el único Dios verdadero. Es un Dios poderoso. Él es el dueño de la tierra y Él puede dársela a quien quiera. Es el dueño de las circunstancias y Él puede moverlas a su gusto para cumplir su voluntad. Pensemos en Egipto. Egipto era una nación llena de dioses. Dioses especializados en el río, especializados en las cosechas, especializados en la lluvia, especializados en los muertos incluso.
Y en cambio Dios actúa como el único Dios verdadero, no tiene que pedir permiso, no tiene que rendir cuentas, su poder no queda limitado por la tierra de Egipto, sino que es el Dios único, verdadero, el Señor de Canaán, el Señor de Egipto, el Señor de toda la tierra. Él le da la tierra a quien Él quiere y Él mueve las circunstancias como Él quiere. La respuesta de Abraham ante esta circunstancia es adoración a Dios. Adoración exclusiva a Dios. Porque en Josué capítulo 24 se nos dice que Abraham pertenecía a una familia, la familia de Taré, que eran politeístas. Ellos adoraban a muchos dioses. En cambio Abraham adora a un único Dios verdadero. Vemos un cambio grande en la vida de Abraham. Pasar de adorar, de pertenecer a una familia que adora a muchos dioses, a adorar a un único Dios. Y este cambio se produce por fe. Porque Dios se reveló a Abraham y Abraham creyó las palabras del único Dios verdadero. Y ahora podemos preguntarnos, bueno, ¿qué implica en mi vida esta verdad? ¿Qué implica en mi vida que solo exista un único Dios verdadero? Pues lo primero que implica es que si solo existe un único Dios verdadero, no debo adorar otros dioses, porque siempre serán falsos. Moisés también le va a decir al pueblo en los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, que el pueblo de Israel no debe adorar otros dioses, porque básicamente no hay otros dioses, y cualquier otro dios que ellos hagan, pues siempre será una invención, como por ejemplo cuando el pueblo de Israel construye ese becerro de oro y dice de él, este es vuestro Dios, el que os sacó de la tierra de Egipto. Era realmente una invención, lo acaban de construir en ese momento. Algo que siempre ha caracterizado al ser humano es que necesitamos dioses. Necesitamos algo que vaya adelante nuestra y que nos dé esperanza y nos dé consuelo. Y a lo largo de la historia hemos divinizado cualquier cosa. Hemos divinizado el sol, la luna, hemos divinizado las estrellas, los animales, los monstruos marinos, hemos divinizado a personas. Incluso a veces de manera inconsciente creamos dioses en nuestra vida. Un dios es cualquier elemento, persona, cosa, idea que tengamos en nuestra vida a la cual estemos dispuestos a sacrificar todo con la promesa de que nos va a hacer felices. Siguiendo esta descripción, hay personas que divinizan su trabajo, su pareja, sus estrellas del equipo de fútbol, que divinizan a sí mismos el hecho de disfrutar de la vida. Y están dispuestos a entregarlo todo a esa pareja, a ese trabajo, a sí mismos, con la idea de que si hacen eso, serán recompensados con felicidad en su vida. Pero una de las características fundamentales de los dioses falsos es que siempre fallan. Cuando son puestos a prueba siempre fallan. Y la economía se hunde, y los equipos de fútbol pierden, y las parejas se rompen, y los trabajos se pierden. Y cuando ese Dios que habíamos creado se viene abajo, lo que viene a nuestra vida es ruina, porque la esperanza que habíamos puesta en Él se viene abajo. Pero cuando confiamos en el único Dios verdadero, como Abraham hizo, lo que obtenemos es el cumplimiento de sus promesas. Y quizás pasemos por un momento difícil como pasó Abraham teniendo que ir a Egipto por la hambre que estaba pasando en la tierra de Canaán, pero sabemos que Dios va a mover todas las circunstancias para cumplir siempre su promesa, porque la palabra del único Dios verdadero siempre se cumple. Esto no significa que Dios vaya a cumplir todos mis caprichos, todo lo que yo le pida me lo va a dar, porque como soy su hijo y Él es poderoso me lo puede dar. La verdad es que Dios podría darnos todo lo que Él quisiera, pero Dios no nos da todo lo que nosotros queremos, sino que lo que Él ha planeado darnos a nosotros. Por eso, Dios debe ser siempre lo primero en nuestra vida. Lo segundo que implica la existencia de un único Dios verdadero es que nuestra entrega a Él debe ser total. Pensemos en Abraham, Él entregó toda su vida, dejó atrás su tierra, su parentela, para seguir la promesa y las palabras de Dios. Pensemos que quizás sus familiares allí en Ur de los Caldeos dirían de él, está loco, pero mira qué haces, te vas a arruinar. En cambio Abraham confió en las palabras de Dios y obedeció. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mayor de los mandamientos, Jesús no dijo que el mayor de los mandamientos es hacer muchos sacrificios o hacer muchas obras de caridad. Él dijo que el mayor de los mandamientos es amar a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y lo que dice Jesús es que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Realmente lo que está diciendo Jesús es que nuestro amor por Dios debe ser una entrega total a Él. Dios no quiere ser tu Dios a medias. No quiere una entrega parcial de solo los domingos donde, me reúno con mis hermanos, ahí canto unas canciones y escucho la palabra de Dios y ya está. Dios busca una entrega total, en fe, en confianza a sus palabras y sus promesas. Dios no es una religión que se pueda compartimentar y ser una parte de nuestra vida. Igual que tengo mi momento que voy a hacer deporte, mi momento que voy a la piscina, quizás tengo mi momento donde me dedico a escuchar música, también tengo mi momento de Dios leyendo y orando. Dios quiere una entrega total de toda nuestra vida.
Igual que Abraham, lo que hizo fue vivir una vida en obediencia. Y esto puede hacer surgir en nosotros una pregunta. ¿Debemos obedecer a Dios a ciegas? ¿Por qué podemos confiar en Dios? ¿Por qué Dios tiene que obedecer a este Dios que le dice que deje su tierra, su parentela? ¿Por qué Moisés tiene que obedecer a esta voz que se manifiesta en una zarza que arde y no se consume? ¿Por qué nosotros tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios y dejar de vivir como nos dé la gana para vivir en fe? La respuesta está en la frase con que empezamos este estudio. Porque Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y a través de estos capítulos de la palabra de Dios, donde vamos a ir viendo cómo es Dios, vamos a ir conociendo más de Él. Y vamos a responder a esta pregunta también de por qué tengo que obedecer a Dios. Veremos cómo Él es amor, Él es santo, Él es verdadero, Él es fiel, Él es poderoso. Así que no te pierdas el próximo vídeo.